Fíjese que en el ámbito de los corporativos mexicanos una noticia importante en esta semana pues es este acuerdo al que llega Gruma, este fabricante de harina de maíz, con la Comisión Nacional Antimonopolios, lo que se conocía antes como la COFESE. Recordará que el año pasado la COFESE pues dictó una serie de medidas para corregir algunas distorsiones en el mercado de la tortilla. Hubo diálogo con la empresa y la autoridad, pero para platicar de los detalles de este acuerdo, nos acompaña Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio. Andrea, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu Gracias audiencia. por acompañarnos, por darnos un poco de tu tiempo. Andrea, pues coméntanos, danos algunos detalles pues de este acuerdo al que llega Gruma con la Comisión Nacional Antimonopolios. Con mucho gusto. Lo que nos dimos cuenta nosotros en la investigación que se hizo sobre el mercado de harina de maíz es que precisamente una de las cuestiones, y es que la más importante, que estaba limitando o impidiendo que existiera competencia, es que existían estrategias comerciales que llevaba a cabo Gruma, que digamos impedían que las tortillerías eligieran con libertad cuál era su proveedor o cuál querían ellos que fuera su proveedor de harina de maíz. Entonces, a través de estas estrategias, digamos que existían, se les exigía o se les pedía que solamente le compraran a Gruma de manera Sí. exclusiva la harina de maíz, o bien los ataba durante cierto tiempo a que solamente ellos les comprara harina de maíz. Y estas limitaciones que tenían los harineros los tortilleros, para poder escoger cuál era su proveedor, pues resulta en un problema de competencia sumamente relevante, dado que, como bien sabes, pues la gran mayoría de las tortillerías de este país pues son pequeños y medianos negocios, y además, siendo la tortilla, pues un alimento básico dentro para las familias mexicanas, que se Sí. consumen más o menos 65 kilos de tortillas al año. Exactamente, Andrea. También, dentro de lo que originalmente había dispuesto el organismo antimonopolio, pues estaba el hecho de que Gruma tendría que desprenderse de algunos activos, de algunas plantas. ¿Cuál es ahora el nuevo acuerdo? Correcto, las medidas que se ordenaron a Gruma, y que hay que decir, la Gruma las ofreció y la comisión las aceptó y ahora Gruma debe de cumplir con ellas, pues es que Gruma, digamos, como parte de estas estrategias, una de las estrategias que hacía es que le presta a las tortillerías las máquinas tortilleras, que no son máquinas de poco valor, son máquinas que en el mercado pueden llegar a costar hasta 300,000 pesos, y se Sí. las prestaba a cambio de solamente comprarles a ellos la harina, o se las rentaba a cambio de, pues si me compras solamente a mí la harina o me compras una cantidad determinada de harina, entonces voy a bajar los montos que se deben de pagar como renta, o bien te voy a dar ciertas condiciones de financiamiento. A raíz de estas medidas, por lo que hacen los contratos para prestar la máquina, Gruma deberá de ceder las máquinas tortilladoras de manera completamente gratuita a los tortilleros. Respecto a los contratos de renta de financiamiento, los tortilleros a partir de ahora tendrán la libertad de escoger si continúan con el contrato, y en el caso de las máquinas que estaban en renta, una vez que se termine el contrato también se les cederá sin costo, o bien si lo pueden terminar de manera anticipada sin que eso implique ninguna consecuencia. Para darnos, digamos, más o menos una idea, esto Sí. equivale a entre el 30 y el 40% de los clientes de Gruma, y para también darnos una idea o poner un panorama, Gruma tiene el 70% de participación en el mercado de harina de maíz. Claro, aunque en algunas regiones se mencionaba que podía alcanzar hasta el 90%, Andrea. En algunos, dependiendo de las regiones del país, en algunos casos puede tener hasta el 90%, pero digamos que en un promedio tiene, a nivel nacional tiene el 70% de participación en el mercado. Lo que nosotros consideramos es que estas medidas, las cuales además son obligatorias por 10 años, Sí. tienen plazos muy estrictos. Gruma cuenta con un plazo de 6 meses para hacer las modificaciones a los contratos, y que además a partir de ahora la Comisión Nacional Antimonopolio revisará y aprobará los contratos presentes de Gruma, pero también los futuros, y cuenta con un plazo de 9 meses para transmitirle a los industriales de la masa y la tortilla, es decir, las tortillerías, la propiedad de estas máquinas. Esto se estará, digamos, revisando de manera periódica, porque son obligaciones con las que debe cumplir
por 10 años, y por supuesto nosotros estaremos monitoreando muy de cerca, no solamente que las cumplan, sino cómo se comporta el mercado de harina de maíz a raíz de estas medidas que ya fueron ordenadas por la Claro. Andrea, el proceso de producción de tortilla, como mencionas, pues una parte es harina de maíz, otro el tradicional de nixtamal. ¿Se tiene alguna idea de cuál es el mercado más relevante en estos momentos, el de harina o el tradicional? Pues mira, no tengo ese dato concreto, pero no es nada menor, pero para nada lo que las tortillerías que utilizan harina de maíz para poder producir las tortillas. Con mucho gusto te lo mandamos para que lo podamos compartir con la audiencia. Pero, por ejemplo, un dato que es bien relevante es que las familias mexicanas gastan más o menos 970 pesos al trimestre en tortilla. Y que más o menos la mitad o un poco más de la mitad de las familias mexicanas siguen comprando tortillas en tortillerías, es decir, no en tiendas de autoservicio. Entonces, especialmente estas medidas, como te mencionaba, van a beneficiar precisamente a aquellos pequeños negocios y a aquellas tortillerías, muchas de ellas familiares, que estaban, digamos, atadas por estas estrategias a Gruma, y por supuesto también esperamos que esto traiga beneficios para la población y para las familias mexicanas que consumen tortilla todos los días. Claro, Andrea. ¿Se esperaría entonces que esto en los próximos meses tenga algún impacto en el precio de este alimento? Pues mira, yo eso esperaría. Como sabes, el precio de la tortilla responde a elementos muy complejos, pero esto sí, digamos, que va a permitir que definitivamente cambien las condiciones de competencia en el mercado de harina de maíz, en beneficio de las tortillerías, en beneficio de las familias mexicanas. Claro. Pues importante este acuerdo al que alcanza la Comisión Nacional Antimonopolios, la CNA, con Gruma, el mayor fabricante de harina de maíz en nuestro país. Y queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde para pues entender los alcances, la importancia pues de este acuerdo. No, muchas gracias a ustedes, Rogelio, por el espacio, y que tengas una linda semana. Gracias, Andrea.